¿Qué serías capaz de hacer por un like? Existe una especie de ansiedad generada por la necesidad de conseguir un nuevo seguidor, un me gusta o hacer un video viral. Hay quienes creen que recibir un like es sinónimo de integración o de aceptación social y de hecho se asume como una conducta. Este temor de no ser lo suficientemente popular en el mundo virtual puede llegar incluso a veces en convertirse en una obsesión. Muchas de las publicaciones de hecho se hacen para obtener la validación de un tercero. En algunos casos, este deseo por conseguir la aprobación de otros lleva a las personas a unirse a desafíos o pruebas populares, llamadas así. Se trata de una acción concreta que se graba y se sube a las redes sociales, cada una con un formato específico, dependiendo de la red social. Bajo la apariencia de simples juegos u otros visiblemente peligrosos, estas acciones tienen consecuencias graves que pasan por secuelas a nivel psicológico, lesiones o incluso la muerte. Un peligro latente que llama cada vez más la atención de padres y tutores. Por eso hoy te invitamos a compartir opiniones y visiones acerca de este tema. Acompáñanos. La vida por un like. Y en este mismo sentido, también hay personas que generan contenido precisamente para educar, para enseñar algún oficio o para motivar, también para mostrar algún lugar histórico o turístico. Entonces la pregunta que queda en este tema es ¿qué contenido estamos generando? Y además, ¿qué hay detrás de este afán de conseguir más seguidores? Esta y otras interrogantes serán debatidas en esta mesa el día de hoy, precisamente en nuestro programa Al Día, y presentamos para ustedes de inmediato a nuestros invitados. Nos acompaña de la casa nuestro compañero César Noguera, quien es presentador de televisión del programa Buena Vibra y además también es community manager y se identifica con la siguiente frase: un like no define tu esencia, pero sí la de la persona a la cual le gustó tu publicación. También nos acompaña Salvador Lugo, quien es sociólogo y además profesor universitario, quien inicia su participación en el debate con la siguiente frase: la vida sin un like. Bueno, y seguimos presentando a quienes nos acompañan además en este espacio el día de hoy para hablar de este tema que es tan común en este momento, que además seguramente muchos de ustedes se sintieron aludidos incluso con este tema dependiendo de lo que desarrollen también a través de las distintas plataformas digitales. Presentamos quien nos acompaña también en este panel: Daniela Morales Salazar, es creadora de contenido, es modelo y community manager. Dice: las redes sociales son más que un like. Bueno, ya veremos además cómo argumentan cada una de estas frases. La invitación es que desde ya puedes participar y enviar tu mensaje, tu comentario, tu opinión a través de las diversas plataformas de Al Día BTV en Instagram, en Twitter o X, también en TikTok. Tu comentario, tu opinión, tu visión es importante para nosotros, así que desde ya interactúa, que estaremos leyendo totalmente en vivo acá en Al Día, en este debate, la vida por un like. Nos vamos a la pausa en este momento. Al regreso estaremos revisando e iniciando además cada una de estas visiones y opiniones. Recuerden que además todas son válidas. Justamente en el debate veremos qué sale de allí y de repente con algunas recomendaciones para ustedes que nos están viendo en casa. Nos vamos a una pausa, ya venimos. La vida por un like. Narcisismo y redes sociales. Desde la década de los 80 y 90 se han incrementado en el mundo los rasgos narcisistas. Esto lo dicen estudios transculturales, es decir, que han aumentado los rasgos narcisistas tanto en Japón como en Estados Unidos, como en Groenlandia, como en la República Checa. Y además, paralelamente, se ha producido un descenso de la empatía en la población, también hecho por estudios transculturales. Gran parte de culpa de esto lo tienen las redes sociales. Y es que las redes sociales son el nicho perfecto para el narcisista y además el nicho perfecto en el que se potencian los rasgos narcisistas. Y esto es así porque en las redes sociales solamente se ponen las imágenes positivas. Y además de que solo se pone lo positivo y no se pone lo negativo, por ejemplo, nadie pone en las redes sociales, en el Instagram o donde sea, una foto suya pagando las facturas. Todos muestran la parte maravillosa de sus vidas, pero es que además esta parte maravillosa está distorsionada por filtros fotográficos, está distorsionada porque se puede modificar y hacer la gente más delgada, porque se le puede poner más músculos, porque se le puede poner más pechos, porque se le puede dilatar las
pupilas. Es decir, es exactamente lo que hace el narcisismo. Es decir, solamente la parte positiva y encima esa parte positiva distorsionada, sobredimensionada. Las redes sociales permiten una relación social mucho más fría y distante, que es otra de las cosas que son características del narcisismo, con la falta de empatía. Además de esto, con el auge de las redes sociales y el potenciamiento de los rasgos narcisistas en estas redes, han aparecido nuevos trastornos. Incluso se le han puesto nombre, como por ejemplo es el llamado selfititis, es decir, que los adolescentes se someten a operaciones de cirugía estética, operaciones dentales, de la cara, de los ojos, de los pechos, para conseguir más seguidores en Instagram, para conseguir más likes en el Facebook. Esto viene derivado porque entran en depresión cuando no tienen esos likes, cuando no tienen esos seguidores. La vida por un Bien, like. ahí esta reflexión que hacía este médico, precisamente colocando ya en la mesa algunos términos como el narcisismo, el cual se define como cualidades de la persona que incluyen tener una imagen elevada de uno mismo y necesitar admiración, creer que los demás son inferior o no tener empatía por los demás, son algunos de los términos que ponía ahí en la mesa. También selfititis, y de inmediato vamos a empezar ya con la frase que dijeron cada uno de nuestros invitados. Empezamos con César Noguera. Él decía en el inicio, la frase que lo identifica: un like no define tu esencia, pero sí la de la persona a la cual le gustó tu publicación. Bienvenido, César. Buenas tardes, muchachos. Yo pues agradecido de estar con ustedes compartiendo al día estos temas tan interesantes. Y pues sí, fijamente decía eso porque muchas veces nosotros, quien consume redes sociales y además como consumidor, digamos, de redes, siempre tú sigues y publicaciones y cuentas que vayan orientadas a tus gustos, a las cuestiones que a ti te gustan, bien sea hobby, a nivel profesional, a nivel personal. Sin embargo, muchas veces las personas suben contenido no necesariamente porque deseen o se identifiquen con eso que están viviendo o con eso que están posteando. Solamente muchos lo hacen buscando un like. Por eso siempre digo, quien sube la publicación no necesariamente es tal cual como se está proyectando en la red social. Sin embargo, quien le da me gusta, quien le da like, esa persona sí puede que tenga esa orientación o esa visión de la vida. Bueno, también presentábamos con nosotros a Salvador Lugo, es sociólogo, profesor universitario. ¿Qué tiene que decir acerca de este tema? Sí, bueno, primero que nada un saludo a toda la audiencia de este programa, porque es un programa de la televisión tradicional que busca abordar temas de complejidad para nuestras generaciones futuras. Primero, agradecerles a ustedes y bueno, creo que es un tema muy complejo. Nosotros de las ciencias sociales creemos fundamental la sociología, la antropología, la psicología social, la estadística, todos los estudios que van dirigidos hacia los fenómenos sociales que a partir de la década del nuevo siglo, podemos decir, a partir del 2000, empiezan unas transformaciones producto de la era digital. Primero fue la globalización de las telecomunicaciones y las comunicaciones, y luego a partir del 2010 empieza la expansión de lo que venimos, no sé si se recuerdan en aquel momento, el PIN fue evolucionando y hemos ido evolucionando distintas formas de comunicación. Y hoy tenemos las redes sociales como el principal centro de batalla de contenidos, de símbolos, de edificaciones sociales y, más allá, el principal centro de batalla y de formación de nuestras generaciones. Es decir, si nosotros vemos que los que tenemos 30, la generación de los 90, y si vamos a la generación del 2000, y si nos encontramos en la generación del 2010, o nos ubicamos en las distintas formas que se caracterizan las generaciones, podemos encontrar que hoy los que tenemos hijos que se encuentran en un rango de edad de 0, principalmente 1 año a 10 años, por decirlo, porque los bebecitos todavía no agarran y no consumen contenido tecnológico, pero lo van consumiendo de manera indirecta, podemos decir que ahí hay una batalla. Esos niños que se están formando hoy, hay una batalla por su conciencia. Y las redes sociales hoy funcionan como el centro de, podríamos decir, donde se identifican esos niños, niñas y adolescentes en su mayoría. Lo que antes hacían los deportes colectivos, lo que antes para nosotros fue las series de televisión, lo que antes, por lo menos en Venezuela, fue Salserín, fue el Club de los Tigritos, hoy es el TikTok, el Instagram, el Facebook, el YouTube. Y lo digo por experiencia propia porque tengo una constante batalla En casa. de formas, de métodos con mi hija, que es una youtuber
en excelencia, podemos decir. Pero me va enseñando y vamos tratando de supervisar. Para la cual los padres y representantes y las instituciones, los estados-nación, empiezan a concebir las respuestas. Cómo acercarnos a esa realidad. Muchas gracias, Salvador. También nos acompaña Daniela Morales, creadora de contenido, y se identifica con la frase: las redes sociales son más que un like. Me gustaría conocer tu definición de las redes sociales y además comentarle a toda la audiencia, porque se habla mucho de este término de creador de contenido. ¿A qué se refiere creador de contenido? Bueno, principalmente creo que las redes sociales son mucho más que un like, porque también son una herramienta de trabajo para muchos de los que trabajamos con publicidad o por intercambios. La red social es más que el like, porque también es una forma de generar ingresos. Y bueno, yo creo que básicamente para mí las redes sociales es la creación de contenido se debe a cuando una tienda te dice a ti qué quiere hacer, o sea, porque las tiendas normalmente tienen una visión de lo que quieren hacer, pero no saben cómo hacerlo. Entonces nosotros, los creadores, como que lo podemos llevar a cabo, la idea que tienen las tiendas. Esa es una manera. Definición. También forma parte quizás de cada un influencer, como es denominado comúnmente, crean algún tipo de contenido, si bien lo estaba planteando precisamente en el inicio de este programa, contenido de valor, contenido quizás si deportivo, es para fomentar algún espacio, incluso hasta el tema de la comida. Eso me lleva a mí a preguntar incluso acerca del concepto como tal. ¿Qué es un influencer? O sea, ¿qué se considera en este momento un influencer? ¿Qué dice César? Mira, ese es un tema bastante práctico para un debate, porque obviamente es muy subjetivo, es como que dependiendo quién lo mire. Para mí un influencer es una persona que causa un impacto positivo en la vida de otro ser humano, de otra persona en este caso. Sin embargo, ahorita encontramos muchas publicaciones de personas que hacen chistes o personas que hacen ciertos actos y lo consideran influencer. Tal vez no sea malo, obvio, estoy dando un concepto demasiado muy personal. Sin embargo, creo que desde mi punto de vista es eso, alguien que genere un impacto o que invite a otra persona o incite a otra persona a hacer actos relativamente parecidos a lo que la persona como tal hace. Ahora, dijiste que es positivo. Puede ser negativo. Exactamente. Exacto, Salvador, ¿qué pueden ser opina? negativos. Yo también pienso que pueden ser negativos porque no se trata de que sea un impacto positivo, sino que sea un impacto para gran parte de personas, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, hay personas que lo siguen millones y millones de personas y no dan un mensaje positivo, sino negativo. Y sin embargo, esas mismas personas lo siguen haciendo, ¿sabes? O sea, se dejan influenciar por lo que diga la persona. Eso es importante porque el hecho de que tengas una gran cantidad de seguidores no significa que seas una buena persona o que tu contenido sea de valor, que aporte algo para la sociedad, sino simplemente caló por alguna razón, porque a veces los contenidos violentos o los contenidos quizás que no sean tan positivos se viralizan. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, es importante también en lo que es la sociología de mercado y la sociología de masa. Lamentablemente, el ser humano tiene en su cerebro triádico, nosotros tenemos una forma, la razón, el amor y lo reptiliano. A nosotros lo reptiliano y lo emocional nos llama mucho la atención. Es por eso que a veces vende más la noticia negativa, la noticia de suceso, o vende más el contenido negativo que el contenido positivo. Llega e impacta de mayor manera. Y yo pudiera decir, si algunos de ustedes, los que están acá en estudio, o ustedes que están acá, tenemos contabilizado cuántas veces nosotros hacemos este movimiento y vemos las redes sociales a diario. Hay estudios que hablan. ¿Y qué nos impacta? A veces vas pasando, ya es un tema de pasar las distintas redes sociales y lo que te conecta es lo que tenga tu interés, pero te conecta mucho el contenido negativo, viral. De hecho, Salvador, estuvimos conversando en estos días acerca de la nomofobia y hablábamos de estudios que te dicen que hasta 150 veces uno toma el teléfono, ya sea para revisar redes sociales o al día, exactamente, contabilizando que lo haces unas 10 veces por minuto. Imagínate lo exagerado que pudiese ser eso. Por acá nos llega un mensaje de Rodolfo Montes y dice: el celular se ha convertido en un aliado para los adultos mayores, pero a los niños sí hay que controlar su uso. Daniela, ¿qué has hecho para conseguir un like? Mira, sinceramente, el contenido que comencé a hacer no lo comencé a hacer, de hecho, por like, ni por nada del estilo, sino era algo que yo quería hacer. O sea, a mí me gustaba, por ejemplo, ir a la montaña y subía ir a la montaña. Desde ahí se fue conformando esta familia que de pronto yo me doy cuenta que me empiezan a escribir marcas. Cuando empiezan a escribir marcas es que yo lo empecé a ver como un trabajo, ¿sabes?
Entonces, no creo que es que haya hecho esto por like o esto, no, lo ¿Y he ahora hecho por trabajo. te inquieta el número de repente de likes que tenga alguna publicación? No. Sinceramente no, porque yo siento que en el momento en que a ti te importe la cantidad de like que tengas, en ese momento ya llegaste a ese instante en el que estamos hablando, pues ya es como una enfermedad, porque realmente las redes sociales también pueden enfermar a las personas. De hecho, como ya lo han dicho, existen muchísimas enfermedades debido a las redes sociales. Y esto es totalmente cierto porque, como tú bien lo dijiste, o sea, hay muchas personas que, por ejemplo, se miden dependiendo de los likes que tengan. O sea, ay, esta foto está mal, salí muy gorda, salí algo, salí esto, simplemente porque no llego al alcance que llegó otro contenido que tenía. César, tú que eres presentador de televisión, ¿en algún momento te has cuestionado Mira, el número de sí, likes? obviamente el medio te exige muchísimo desde una buena foto, verte bien y saber qué contenido estás colocando en las redes Pero sociales. verte bien según quién, ahí también Es que entra- también va, bueno, es cierto, también De va uno como que mismo, el de gusto uno muy, mismo. muy personal. Sin embargo, ahorita muchas redes sociales, por ejemplo el Instagram, está buscando más que el like, el algoritmo como tal, o te impulsa más, digamos, dentro de la misma red social, es más con el contenido, más la interacción que tenga la persona. No solamente es darle like, es que la persona comparta la publicación, es que te comente la publicación, y yo creo que es ahí donde también muchos consumidores, muchos usuarios también están, digamos, un tanto desfasados. A veces subes cualquier cantidad de fotos que no tienen nada que ver con el copy que colocan o el caption que colocas de la publicación, y es donde tú encuentras incluso algunas diferencias y tú dices, están buscando un like más que impactar ser. la vida de otra Tenemos persona. interacción en las redes sociales, en la red social Instagram. Marco Antonio Álvarez, profesor Marco Álvarez de la UCB, como consumidor de contenido en las redes, al ver una imagen o un video que me gusta, le doy like. ¿A quién perjudico? ¿Qué ley de convivencia humana transgredo? Frente al contenido de red, ¿debo asumir responsabilidad? Creo que es fundamental. ¿Qué opina ¿Qué dice? Salvador? Bueno, Salvador. los estados-nación, las repúblicas, los parlamentos, las instituciones públicas que regulan la vida en la cotidianidad, no están al ritmo de lo que es el ritmo de las redes sociales, el ritmo de la tecnología expansiva. Nosotros en Venezuela no tenemos legislación en esa materia. He escuchado y he leído que están trabajando, investigando al respecto. Hay países como España que empiezan a tener ya categorías de ciudadanos digitales, de derechos digitales. El tema del teletrabajo también es importante. Pero en el caso de la regulación de los contenidos hay dos formas. Otro tipo de democracia, otro tipo de comunidades, otro tipo de civilización, no parecida a las nuestras, o otro tipo de sociedad se cierra, en el caso de China, en el caso de los países orientales, más que todo China, y crea sus propias plataformas. Nosotros estamos interconectados con las distintas plataformas que predominan en el mundo. Sin Eso embargo, Venezuela también innovó, o es una ley, la ley contra el odio y la violencia es también. correcto, pero hablo con respecto al las redes. tema, a las redes, Exacto. a la sociedad esa digital. Incluso- Podemos decir que hay que empezar a determinar, hay que empezar las escuelas de sociología, las escuelas de comunicación social, las universidades, los pensos de estudio. debate. Es un debate y hay que empezar a adaptar los contenidos y tener contenidos en sociedad digital. ¿Existe Pero la sociedad digital? yo creo que incluso es un debate que está en mora, de hecho. Es correcto. O sea, es algo que todos los días además nos enfrentamos y todos los temas, incluso todos los temas que hemos tocado a través de este espacio al día terminan hablando incluso De del las uso de redes las sociales. tecnologías, del excesivo uso de las redes sociales, de qué forma incluso tú lo manifestabas, la influencia que se da es positiva, es negativa, para qué uno va a influir, en qué sentido uno lo va a hacer. Además, Jocelyn, importante saber hasta qué punto somos capaces de ir al extremo por adquirir menos o más seguidores. Vamos a ver el siguiente video de Sarat Kumar en la India. Veamos. Lamentable este video, es de Sarat Kumar. Quería grabar un video en las cataratas de Arasingundi, en la India, cuando de repente resbaló precipitándose en una peligrosa corriente y lamentablemente perdió la vida. ¿Por qué venden más este contenido? Porque lo oculto,
lo prohibido tiene un segmento y un espacio especial en la sociedad. No es casual que en la pandemia las empresas que más crecieron fueron las empresas creadoras de contenido, las que más se posicionaron, incluso de contenidos prohibidos. Ahí las estadísticas fueron las que más crecieron en Europa, sobre todo. Es importante tener claro que estamos ante un nuevo fenómeno que trae cosas positivas, trae muchas cosas positivas, sobre todo en la interacción, sobre todo en la forma de comunicarnos, pero que debe ir sensibilizando que la vida no solamente es un like, que la vida no solamente es una red social, que hoy no puedes medir las cosas por cuántos seguidores tengas o no, sino que hay otras cosas que son más reales, como la naturaleza, como el contacto yo creo físico. Que de hecho eso pasa porque normalmente los que comienzan a hacer contenido, y eso está comprobado, creo, o sea, realmente yo una vez investigué y sí está comprobado, que mayormente siempre comienzan a hacer contenidos porque quieren la aprobación de otras personas, tal vez porque en su casa no lo tuvieron. Entonces necesitan tener esa atención y eso intentan llenarlo también con los likes. Hay que colocar límites, Tú ¿no? mencionabas hace un rato algún tema, dijiste, bueno, esto te diste cuenta con el tiempo que eso podía ser, digamos... Trabajo. Exacto, trabajo. O sea, ¿lo haces netamente por algo económico o tú sientes que además el contenido, tú piensas en qué influencia tiene ese contenido que difundes a través de las redes sociales? Sinceramente, o sea, a mí me gustan las redes sociales, siempre me han gustado las redes sociales, el mundo de la farándula, todo me ha gustado. Pero cuando comencé en serio a ver que eso me daba ganancia, pues hacer algo que me gusta hacer, yo dije, esto es lo mío. Ahora, pero ¿has pensado quizás cuáles son esos mensajes o esos valores que tú promueves a través de tus redes sociales? Sí, o sea, yo realmente, así como tal, quiero como que la gente se dé cuenta que sí se puede llegar a donde quieres llegar con constancia, obviamente haciendo las cosas bien, porque los mensajes negativos sí no me gustan, o sea, realmente yo no apoyo ese tipo de contenido. Por ejemplo, hay muchos influencers que no voy a mencionar, pero que hacen contenidos como simplemente por eso, por un like, o sea, no saben el impacto que le puede dar a un niño, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, el muchacho que acabamos de ver en el video, que se puso en la catarata, entonces un niño de 7 años lo puede hacer, ¿sí me entiendes? Imitando Entonces, la conducta. exacto, no tienen conciencia con su contenido, pues. Entonces eso... Nosotros seguimos conversando de este tema, además que bueno, tiene tantas aristas, tantos puntos de vista. Está quienes obviamente lo ven como un trabajo, está quienes además lo ven como ese contenido que de repente busca formar o incluso deformar, dependiendo también del punto de vista, dependiendo de la cultura, dependiendo de la sociedad. Todo es tan ambiguo, pero nos vamos a una pausa y a regreso seguimos hablando de este tema. Sí, porque tenemos mensajes en las redes sociales. Recuerde, usted puede interactuar con nosotros a través de @aldiabtv en Instagram, en Twitter o X. Ya regresamos con más de Al Día. La vida por un like. Otra de los trastornos también que ha surgido es la que se llama dismorfia Snapchat, pero podría ser la dismorfia Instagram. Es decir, como estos adolescentes proyectan una imagen de sí mismos distorsionada, superpositiva, con filtros maravillosos, más delgados, más musculados, con más pechos, con mejor apariencia, en definitiva, al final sufren ansiedad y depresión y no quieren salir de casa porque no quieren ofrecer su yo real a la gente, porque han proyectado una imagen de sí mismos tan distorsionada, tan sobredimensionada, que luego no se atreven a mostrar su yo real y no se atreven a salir a la calle y tienen miedo de salir a la calle. Y esto ha creado un trastorno que existe hoy en día en muchos adolescentes. Por eso que las redes sociales tienen su parte positiva, por supuesto, todos utilizamos las redes sociales, pero hay que tener mucho cuidado con que estas redes sociales no potencien estos rasgos narcisistas y afecten negativamente al bienestar psicológico de los adolescentes, de los niños y de nosotros mismos. Bien, estamos de vuelta en este espacio al día. Para quienes perdieron el hilo de la conversa, estamos conversando acerca de este tema, valga la palabra, todo por un like. Hablamos además de muchísimas cosas, de todos estos retos peligrosos, de qué son capaces las personas incluso de hacer por ganar un me gusta, por ganar un seguidor, por ganar un like. Y aquí obviamente la conversación se ha ido a distintos puntos de vista. ¿Qué pasa, Roger? Tenemos interacción. Sí, señor. Mensaje en las redes sociales, @aldiabtv. Tenemos Juan Gerardo, buenas tardes. Muy interesante y complejo el tema. Considero que las redes sociales van dirigidas al ego, es decir,
hacer creer a los demás una felicidad artificial. El doctor que escuchábamos se llama Julio Rodríguez, es investigador en genética de trastornos psiquiátricos, doctor en medicina molecular. ¿Qué opinan al respecto? De lo del ego. ¿Sí? Es que yo creo que es relativo. Cada quien muestra lo que quiere mostrar en redes sociales. Como decía alguien por ahí, las redes sociales son lo que nosotros queremos que sea. Si hay gente que quiere mostrarse y venderse al mundo como una víctima llorando y triste, bueno, aproveche sus redes sociales y lo haga. Yo por lo menos trato, en las redes sociales que más manejo, trato de hacerlo de manera muy profesional. Lo que hago a nivel, en este caso como presentador, mi vida privada es mi vida privada y la mantengo y la comparto con quien a mí me dé la gana en la red social que yo quiera, que en este caso podría ser Facebook. Pero por lo menos lo que es Instagram, TikTok, es otra cosa totalmente diferente. Salvador, ¿qué Estoy de piensas? acuerdo con él. Sí. ¿Qué vas a decir, Daniel? No, que estoy de acuerdo con él, porque obviamente las cosas así deprimentes, ¿para qué tú le vas a mostrar al mundo? O sea, no todos tienen que saber de tu vida privada. Entonces pienso que uno tiene que mostrar lo que puede inspirar a otras personas. Ahora, Salvador, hablaba de un término que decía trastorno disfórmico corporal, trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas. ¿Qué opinas al respecto de lo Sí. que decía Hay patrones, universalizan los patrones y todos tenemos que parecernos a ese patrón. un estereotipo? Es un estereotipo, que en su momento también lo tuvo la televisión, que luego ahora lo ha venido a tener las redes sociales. Pero más allá de eso, creo que detrás de todo esto, de lo que estamos conversando hoy, hay un gran negocio. Esto es un negocio con distintos actores. Los principales beneficiados son las grandes corporaciones que manejan el tema de las redes sociales. Son las empresas que hoy tienen mayor capitalización en bolsa, son las empresas que tienen mayor índice en bursátil, pero además de eso, son las empresas que tienen mayor, están de primera en la lista Forbes en lo que tiene que ver con activos y ganancias. Los principales, pudiéramos decir, millonarios del mundo están vinculados a una empresa tecnológica o a una empresa que tenga que ver con producción de contenidos. Es decir, que nosotros somos parte del juego. Somos parte, indirectamente, de lo que algunos autores han llamado el capitalismo de vigilancia, que es un gran negocio. Todos damos hoy de manera diaria y aportamos a ese negocio para identificar nuestros patrones, para identificar nuestra conducta, para ser parte de una base de datos, que esa base de datos nos hace ser un ciudadano digital al cual hay que acercarse por medio de las distintas estrategias que tienen las redes sociales. Eso es fundamental, donde nosotros somos actores. Yo quisiera ver, no he visto el primer trino o la primera publicación de uno de los dueños de las redes sociales. No conozco a ninguno de los dueños de las redes sociales, no lo podemos... Es un vicio que no consume. Es un vicio que no consume, ¿no? O sea, creo que eso es importante, entendiendo que esto es ahora un nuevo sector económico, que ya está fortalecido. Exactamente. Bueno, puede pasar hasta con los creadores de vacunas. Yo no creo que se coloquen la vacuna primero. Tenemos una interacción. Ajá, leer. Ramón Arellán, excelente tema, la parte legislativa se desconoce, hay que darle más promulgación. Mira, queremos mostrar también un material a propósito de lo que veíamos hace un rato, de eso negativo que se refuerza también a través de las redes sociales y que se puede hacer viral, y tiene que ver con un influencer, Remy Lucidi. Esto fue, creo que a comienzos de este mes de agosto en Hong Kong. Él pidió, digamos, hizo como una especie de reto, había grabado un video y hacía esto con frecuencia a través de su red social, y bueno, allí tenemos este video. Lamentablemente, pues este joven falleció producto de este reto. Vamos a ver. Influencer muere al caer de un piso 68. Remy Lucidi era conocido por escalar rascacielos sin ninguna protección. De acuerdo con las autoridades, Lucidi entró al edificio Tregunter Tower en Hong Kong con la excusa de visitar a un amigo que vivía en el piso 40. El influencer francés subió hasta la azotea del edificio por las escaleras. Al llegar, los oficiales solo encontraron la cámara. Remy cayó de un piso 68 al patio interior del edificio. El influencer compartía fotos y videos de él en diferentes rascacielos del mundo a sus más de 30,000 seguidores. Su última publicación fue en Hong Kong en julio 24 y hasta el momento sus familiares no han dado algún comunicado. Para ti, ¿cuántos likes vale tu vida? La reflexión que hacíamos desde que inició este programa, hasta qué punto, hasta qué límite deben tener las personas para aumentar sus seguidores. Ya estamos llegando a la parte final de este programa, pero antes quisiera un comentario final de cada uno de los invitados para que dé su reflexión. Daniel, empezamos contigo. Bueno, no lo hagas por un me gusta, sino hazlo porque te guste. Eso es todo. Salvador. Creo que debemos prepararnos para el mundo que viene, donde pronto cada uno de nosotros estará más viejo en la sociedad digital. Vienen nuevas generaciones, hoy domina la generación Z,
mañana será la generación alfa y todo va pasando muy rápido. Y lo que no está en redes sociales, al parecer, no existe. Debemos prepararnos, debemos concientizarnos y debemos ser responsables del contenido que consumimos y utilizarlo de mejor manera este fenómeno de las redes sociales. Señor César. Seguridad, amor propio y responsabilidad, las mejores herramientas para poder utilizar las redes sociales. Bueno, agradecemos a nuestros invitados, agradecemos a Daniel, al profesor Salvador, a César Noguera, presentador de la casa. Sin duda hay que reflexionar muchísimo acerca de lo que estamos haciendo, de qué manera, lo decía yo, tenemos influencia a través de las redes sociales, es positivo, es negativo, incluso la reflexión que hacemos del uso de estas aplicaciones y teléfonos celulares. Nos vamos, pero la invitación es a que continúen en sintonía Venezolana de Televisión, nuestras redes sociales, @aldiabtv en Instagram, en X, en Twitter, también nuestras redes sociales personales, @rvillegasbtv, Jocelyn Correa con doble S, y nos vemos este próximo lunes. Así es, somos Jocelyn Correa, Roger Villegas, nos despedimos, será obviamente la próxima vez a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde, seguimos el día.